Despertemos nuestros sentidos, activemos nuestra mente, que ya comenzamos. Hemos preparado este programa para ustedes, chicos y chicas de primero y segundo grado de secundaria. Si tienes algún hermano, algún primo o familiar que viva contigo, vamos, pásale la voz para que se una con nosotros. Y ya sabes cómo es nuestra rutina. Antes de empezar siempre nos lavamos muy bien las manos y limpiamos todo lo que vayamos a usar en nuestra área de trabajo. No te lo vayas a perder, ¿eh? Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Hoy nuevamente nos volvemos a encontrar para continuar esta aventura de aprendizaje con Aprendo en Casa. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien. Siempre es bueno iniciar la mañana con entusiasmo, pues nos predispone para el aprendizaje. Es así como empezamos esta sesión titulada Nuestra salud, un regalo valioso, para seguir aprendiendo desde casa, en compañía de la familia. En ese sentido, estimado estudiante, asegúrate siempre de estar acompañado de un adulto o hermano mayor para que vivencie junto contigo esta experiencia de aprendizaje. Evita todo tipo de interrupciones para poder seguir las indicaciones. Ten a la mano hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda que las actividades las irás archivándolas en tu portafolio como evidencia de tu aprendizaje y otras en el álbum de las actividades para una vida saludable. Ten a la mano también un diccionario para que consultes palabras que tal vez tengas dificultad de entender su significado. Estimado estudiante, quisiera iniciar compartiéndote el caso de un adolescente. Escúchalo. Siempre creí que lo que comía estaba bien. Eso era la forma como pensaba respecto a mi alimentación. Siempre esperaba la hora del recreo para comer galletas o esas cosas que ya vienen en sus bolsas. Cuando llegaba a casa y era la hora del almuerzo, no sentía apetito, pues todo lo que consumía fuera de casa ya me llenaba. Con el tiempo, fui dándome cuenta, al igual que mi familia, que me faltaba energía, pues cuando jugaba mi resistencia duraba poco tiempo, o cuando estudiaba solo me provocaba dormir. Recuerdo que mis padres, preocupados, me llevaron a la posta médica y me hicieron varios análisis. El resultado fue que estaba con desnutrición. El doctor me dijo: o cambias tu alimentación por una que sea nutritiva o tendrás que asumir las consecuencias. Esas palabras me hicieron reflexionar y tomar una decisión. Ahora que escuchaste este caso, te pido que vuelvas a escuchar unas preguntas que te formularé y te respondas a ti mismo. ¿Qué información relevante pudiste identificar en el texto que acabas de escuchar? Seguramente has identificado muchas, como por ejemplo, que el adolescente siempre comía comida que no era nutritiva, que de pronto se empezó a sentir sin energías suficientes como para realizar determinadas actividades, entre otras. Como ves, el caso nos ofrece información valiosa que ayudará a su comprensión. Siguiente pregunta. ¿Qué ideas pudiste inferir sobre el caso? Por ejemplo, que el adolescente era poco responsable con su alimentación, que para el adolescente su alimentación nutritiva en esa etapa de su vida no era su prioridad hasta que empezó a enfermarse. Seguramente llegaste a estas conclusiones a partir de las pistas que te ofrecía este texto. Una última pregunta. ¿Cuál es tu opinión respecto a la información que te ofrece este texto?
Es probable que la información que te ofrece te haya invitado a reflexionar, a tomar una postura respecto a alguna idea que el texto te ofrece, como por ejemplo sobre la desnutrición, el tema de la alimentación, o sobre cuando las palabras del doctor calan en el adolescente y lo lleva a tomar una decisión que cambiará su vida. Qué interesante que casos como estos nos lleven a reflexionar sobre lo valioso que es nuestra salud. En esta oportunidad, el propósito de la sesión será identificar e inferir a partir de la información que nos ofrece el texto, así como el de reflexionar sobre el contenido del texto. Lo haremos desarrollando dos grandes actividades. La primera está orientada a identificar e inferir información del texto que leeremos. La segunda actividad te permitirá reflexionar a partir de la información que nos ofrece el texto. En ese sentido, el gran reto de hoy, estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, será que pongas en práctica las habilidades de identificar, inferir y reflexionar a partir de la información de un determinado tipo de texto escrito que leeremos. Iniciemos la actividad 1 denominada Identificamos e inferimos a partir de la información del texto que leemos. Te pregunto, estimado estudiante, cuando lees, ¿de qué manera te aseguras de identificar información del texto? Así es, seguramente haces uso de estrategias para identificar información, como el subrayar ideas, resaltar expresiones, entre otras. ¿Qué significa entonces identificar información de un texto? Los textos contienen información explícita y relevante, es decir, significativa, y otra que no lo es. Para comprender el texto, es necesario identificar los detalles relevantes del mismo. La relevancia de la información depende de lo que el lector hará con ella, es decir, depende de para qué la usará según su propósito de lectura. Hoy en la lectura que te leeré en voz alta, aplicarás la estrategia de la toma de apuntes para registrar esa información relevante que te ofrece el texto. Ya en la actividad de extensión, cuando leas un texto de tu cuaderno de trabajo, tendrás la oportunidad de subrayar o resaltar la información en el texto mismo. Asimismo, podrás leer en silencio o de manera compartida con un familiar. Un párrafo tú y el otro tu familiar, y así intercalando. Luego que identifiques información relevante, realizarás inferencias a partir de dicha información que te ofrece el texto. Pero, ¿qué es inferir? Inferir es entender algo de un texto que no está literalmente escrito, sino que se deduce de la información entregada y basándonos en nuestros conocimientos previos sobre el tema. Si te das cuenta, para inferir, un paso previo es leer e identificar información que el texto nos ofrece. El tipo de texto que a continuación te leeré es un texto argumentativo, cuyo título es «Tú también puedes cambiar tus hábitos alimenticios». A partir del título que te acabo de compartir, te pregunto. Toma nota en una hoja de papel y responde. ¿De qué crees que tratará el texto? ¿Cuál será su propósito de esta lectura? Muy bien. Tus respuestas iniciales las irás contrastando en la medida que avancemos con la lectura. Recuerda también, estimado estudiante, que un texto argumentativo es aquel que tiene como propósito persuadir al lector del punto de vista que se tiene sobre un asunto. Para ello, recurre a razones o argumentos.
Con todo lo dicho anteriormente, estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria, es preciso seguir las siguientes indicaciones. 1. Escucha la lectura y toma apuntes en una hoja de papel. 2. Identifica información relevante. 3. Contrasta la información que te ofrece el texto con tus saberes previos. 4. Formula tus deducciones. Pues bien, iniciamos con la indicación número 1. Escucha la lectura y toma apuntes en una hoja de papel de la información relevante. A continuación, te leeré el siguiente texto, párrafo por párrafo. Ve tomando nota de la información que te ofrece. Este texto fue extraído y adaptado de la página web RIMAC Salud. Tú también puedes cambiar tus hábitos alimenticios. Párrafo 1. Nuestros hábitos alimenticios están principalmente influenciados por la forma en la que se comía en nuestro hogar desde que éramos pequeños. Pero conforme vamos creciendo e informándonos, nuestras ideas cambian y vamos tomando nuestras propias decisiones. En algunos casos, los cambios son leves y en otros dan un giro radical. Recuerda que una alimentación sana incluye, en primer lugar, carbohidratos como el pan, cereales, arroz y pastas, que te aportarán energía. Luego, frutas y hortalizas que te proporcionarán fibra, minerales y vitaminas A y C. Lácteos, carnes, pescados, huevos y legumbres que contienen proteínas, hierro y grasas saludables. Aceites, como aceites vegetales de oliva y aceitunas. Y grasa, mantequillas y frutos secos. Y por último, y en cantidades moderadas, azúcar y la miel. Párrafo 2. Si crees que es necesario cambiar tus hábitos e iniciar a comer más saludable, pero te preguntas cómo hacerlo desde cero, te invitamos a conocer este testimonio que ayudará a responder tus preguntas. Párrafo 3. Testimonio. Mi alimentación en términos generales siempre fue sana, dentro de lo posible, aunque la verdad, yo igual comía comida chatarra de manera esporádica. Un día caminando con unos amigos, se nos ocurrió comprar una salchipapa gigante de 3 soles que venía con chicha de regalo. Probablemente súper tóxica, pero no me importó. Sin saberlo, esa decisión me llevó a un cambio, esta vez total en mi alimentación. 3 meses después de esa salchipapa, me diagnosticaron Helicobacter pylori, una potente bacteria que ataca al sistema digestivo. Estaba tan grave que si hubiera dejado que pasen 2 semanas más, hubiera desarrollado cáncer de estómago. Ahí decidí no volver a traicionar mi alimentación saludable. Hoy sigo comiendo de todo y estoy atenta a conocer de dónde provienen los alimentos que consumo y sobre todo a que estén siempre limpios. Saber que cuidas tu salud no se compara con nada. Párrafo 4. Tal como se puede ver en el testimonio, cambiar tus hábitos alimenticios y optar por una vida más saludable es algo que solo depende de ti. No esperes más. Ahora vayamos con la segunda indicación. Identifica información relevante. Te pregunto, estimado estudiante de primero de secundaria, ¿qué información relevante nos brinda el primer párrafo del texto? ¿Qué idea plantea el autor? Revisa tu toma de apuntes y responde a las preguntas. En el primer párrafo, el autor señala que nuestras ideas acerca de los hábitos alimenticios suelen cambiar a medida que pasan los años y que conforme uno se va informando, se va tomando decisiones al respecto. Ahora te pregunto a ti, estimado estudiante de segundo grado de secundaria,
¿Qué acontecimiento importante sucedió en la vida del personaje del testimonio? Efectivamente, comer comida chatarra como una salchipapa le generó que le diagnosticaran Helicobacter pylori, una potente bacteria que ataca al sistema digestivo. Pasemos a la tercera indicación. Contrasta la información relevante que te ofrece el texto con tus saberes previos. Estimado estudiante, ¿de qué trata el texto? ¿Estás de acuerdo cuando en el texto se señala que nuestros hábitos alimenticios están principalmente influenciados por la forma en la que se comía en nuestro hogar desde que éramos pequeños, pero conforme vamos creciendo e informándonos, nuestras ideas cambian y vamos tomando nuestras propias decisiones? En algunos casos, los cambios son leves y en otros dan un giro radical. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué argumentos presenta el autor? El texto refiere a los hábitos alimenticios. Los hábitos alimenticios o alimentarios son comportamientos conscientes y repetitivos que conducen a las personas a seleccionar, consumir y utilizar determinados alimentos en respuesta a unas influencias sociales y culturales. Pasemos a la cuarta indicación. Te invito ahora a formular tus deducciones a partir de la siguiente pregunta. ¿A qué conclusión pudiste llegar sobre el tema que se plantea en el texto? ¿A qué conclusión pudiste llegar sobre el tema que se plantea en el texto? Escribe 3 de ellas en tu hoja de papel, además de 3 compromisos personales y familiares sobre este tema. Léelas a tus familiares y luego pásala a tu álbum. Hemos terminado la primera actividad, cuyo propósito fue identificar e inferir a partir de la información de un texto escrito. Ahora pasemos a la siguiente actividad. Iniciamos la actividad número 2, denominada Reflexionamos sobre el contenido del texto escrito. Para realizar esta actividad, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué pasos seguiste en la primera actividad? ¿Esos pasos fueron necesarios para llegar a este nivel de la reflexión sobre el contenido del texto escrito? ¿Por qué los lectores deben practicar la habilidad de reflexionar? Estimado estudiante, los lectores también deben ser capaces de asumir un rol crítico frente a lo que se comunica en el texto y la manera en que el autor lo hace. Asimismo, deben ser capaces de analizar cómo el contenido y la forma se relacionan para expresar los propósitos y el punto de vista del autor. Para resolver tareas vinculadas con esta habilidad, el lector requiere recurrir a sus conocimientos, opiniones o actitudes propias. Pues vamos a ponerlo en práctica. Ya realizamos la lectura del texto. Ahora es momento de reflexionar sobre el contenido y la forma del texto. Estimado estudiante de primer grado de secundaria, el autor nos plantea un punto de vista determinado sobre el tema de los hábitos alimenticios y para ello recurre a argumentos. ¿Estás de acuerdo de que el autor utilice como argumento el testimonio de una persona? Porque un testimonio es una afirmación de algo y está vinculado a una demostración o evidencia de la veracidad de una cosa. En este caso, el autor se vale de un tipo de argumento como es la de aquella que está basada en experiencias personales, para demostrar con ello que sí se puede cambiar de hábitos poco saludables
a comer más saludable. Ahora te pregunto a ti, estimado estudiante de segundo grado de secundaria. En el último párrafo, el autor concluye con la siguiente idea. Tal como se puede ver en el testimonio, cambiar tus hábitos alimenticios y optar por una vida más saludable es algo que solo depende de ti. No esperes más. ¿Estás de acuerdo con que el autor vuelva a reafirmar su punto de vista, recurriendo a testimonios como argumentos válidos? ¿A qué otros argumentos podría recurrir para conseguir el propósito de convencer o persuadir al receptor de un texto argumentativo? Existen una serie de argumentos que nos pueden ser de gran ayuda. Entre ellos destacamos, por ejemplo, el argumento de autoridad, que se basa en citas de especialistas en el tema sobre el cual redactamos nuestra argumentación. De esta forma, podemos conseguir adelantarnos a posibles opiniones contrarias, además de reforzar la idea o tesis que queremos defender, apoyándonos en expertos que gozan de un gran respeto o prestigio dentro de la sociedad. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué habilidades pusiste en práctica el día de hoy? ¿En qué te ayudará a ponerlos en práctica? Con la finalidad de demostrar si has logrado el propósito de esta sesión, que fue el de identificar e inferir información de un texto escrito, así como el de reflexionar sobre el contenido de un tema, te dejamos las siguientes actividades retadoras. Si eres estudiante de primer grado de secundaria, ve a tu cuaderno de trabajo El encanto de las palabras y lee el texto que te ofrece la página 180. Extrae 2 conclusiones sobre el tema y escríbelo en tu hoja de papel. Socialízalo con tus familiares y archiva lo escrito en tu portafolio. Si eres estudiante de segundo grado de secundaria, ve a tu cuaderno de trabajo El encanto de las palabras y lee el texto que te ofrece la página 180. Reflexiona sobre el contenido del texto. Extrae 2 ideas que compartes con el autor y escribe las razones por las que compartes dichas ideas. Socialízalo con tus familiares y archiva lo escrito en tu portafolio como evidencia de tu aprendizaje. Padre de familia que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Escúchalos cuando expresen sus ideas. Asegúrate, desde un acompañamiento cercano, puedan planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre la sesión de hoy. Pregúntale qué aprendizajes obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para trabajar su producto exigido al término de la sesión. Oriéntale cómo organizar su producto en el portafolio y en el álbum. Estimado estudiante, esperemos que este encuentro te haya ayudado a seguir descubriendo la importancia de leer. Recuerda, los buenos lectores pueden leer distintos tipos de textos en soportes impresos o digitales. Hasta nuestro próximo programa. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú. Recuerda siempre que no estás solo, que si necesitas hablar, busca un adulto de confianza, ¿sí? Nos vemos mañana en otra edición de Aprendo en Casa.
Hola, ¿cómo están amigos y compañeros? Ya sabemos todos en qué situación nos encontramos y ante eso hay que acatar y respetar todo lo que el presidente hoy nos da. Te pido por favor no salgas de tu casa, hay personas afuera cuidando que nada te pasa y no olvides que ingresar en Aprende en Casa y no dejar a un lado nuestra educación que es muy bonito. Así le vamos a ganar al coronavirus, le vamos a golear el partido y no olvides de lavar tu mano, así vamos a ganar al virus, así le vamos a derrotar, mi amigo.